Uno. Bienvenidos a la séptima Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. Les saluda Armando García desde los Estados Unidos. Soy el director de Radio Nuestra América y de la Agencia Mundial de Prensa acá en este país. En esta ocasión tenemos a un escritor argentino, diplomático de carrera, por lo que me he enterado, y es muy interesante. Yo siempre quise estudiar relaciones internacionales, pero como yo era pésimo en las relaciones, menos con las exteriores, no le quise seguir. Así que mejor entré al periodismo y al arte dramático. Muy bien, tenemos a nuestro embajador, Ramón Morcillo López, que no sé si está en Tucumán o está en Ecuador. Le decimos Tucumán porque Ramón hizo el papel del novio en Doña Rosita la Soltera de Federico García Lorca. Y entonces ya le decimos que anda por Tucumán y ya no quiso regresar a ver a Rosita y la abandonó, se quedó con otra y ahora ya sabemos que va a hablar con un argentino, un escritor, Pedro Van Eycken. Y Ramón Morcillo, los micrófonos son suyos como embajador. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a los que están aquí en la otra España y a los que están en la península, pues buenas noches. Bueno, yo soy Ramón Morcillo López, embajador cultural, y tengo el honor, efectivamente, de presentar al diplomático don Pedro Van Eycken, argentino, que se presenta en esta séptima expo literaria con la obra Testigo de una revolución traicionada. El tema central y periférico. Desde su óptica como diplomático, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, que vivió desde el 2006 al 2009 en la perla de las Antillas, ¿no?, como decían mis abuelos. Y trata del fracaso de la revolución llevada a cabo por Fidel Castro en Cuba. Don Pedro Cornelio Van Eycken nació en Buenos Aires, casado con una hija, y además de diplomático de carrera en el periodo del 83 al 21, es doctor también en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina. Ha representado a su país como cónsul en Hamburgo desde el 86 al 91. Lo que nos dice, como le he comentado antes, que estamos ante un actor presencial de la unificación de las dos Alemanias, de aquel 31 de agosto del 90. Posteriormente fue nombrado consejero político de la Embajada de Alemania en el periodo del 93 al 98 y embajador también en el año en Haití, el país que allá por el 1804 se declaró el primer país independiente de América, ¿no? Bueno, pues fruto de este amplio conocimiento social y geográfico de la isla ha sido también su tesis doctoral, que fue la Revolución Cubana 50 años después, impacto de los factores externos e internos en la grave crisis económica y social de Cuba en 2009. También es, don Pedro, miembro de la Asociación para el Estudio de la Economía en Cuba, creo que lo he traducido bien, de Miami, y también está integrado desde el 2013 al 19 en el Consejo Editorial de la revista independiente y de intención católica Criterio. Y también ha publicado artículos en el diario La Prensa de Buenos Aires. Bueno, dicho este pequeño síntesis biográfico, quiero dar la pauta a nuestro director, don Armando García Álvarez. Muchas gracias a Ramón Morcillo. Platíquenos un poco sobre su libro y después le tengo unas 2 o 3 preguntas sobre Cuba. Y usted que ha estado ahí, yo también he estado ahí, y es cuestión de ahorita ya en el siglo XXI como que hablar de la revolución soñadora de los años 60, 70, como que ya se quedó en el olvido, pero muchos todavía la recuerdan y muchos siguen los pasos de esos tiempos para seguir creando movimientos sociales en la América Latina. Platícanos de su libro un poquito, si es tan amable. Bueno, sí, es tan amable. Yo le pido a mi vez, porque creo que lo mencionó Luis Marisol, pero me he olvidado, ¿de cuánto tiempo dispongo para estas primeras palabras mías? El tiempo que te quede libre. Oh, no. No, tenemos como 1 hora para todo, no más de 1 hora, Bueno. porque si no se nos acumulan los tiempos con los demás escritores. Pero Está aproximadamente es 1 hora de plática. Si es menos, mejor. Un poquito más también es, pero no exagerado. Ahí bien. tiene la respuesta usted. Bueno, sí.
Bueno, este es mi primer libro, por eso cuando a veces me dicen escritor me siento envanecido, porque he escrito el primer libro que estoy presentando, Testigo de una revolución traicionada. Aquí está, creo que se ve al revés, no sé si se ve. Ujú. Y aparece a la izquierda de mi figura. Y el segundo, sobre Haití, ya terminado, en proceso de edición, pero espero publicarlo este año. Tienen dos notas en común, dos características marcadas que me gusta destacar eh, siempre. La primera parten, ya lo ha mencionado el profesor, parten de una experiencia testimonial. He vivido 3 años en Cuba, pero no solo eso, se puede vivir en La Habana y Varadero, eso no es Cuba. La recorrí íntegra, todas las provincias, y la isla de la Juventud, antes llamada Isla de Pinos, donde estuvo preso Fidel. Ujú. Y hablé con cubanos en Cuba y fuera de Cuba, porque me fui de Cuba, como cantaría Luis Aguilé, hace 15 años, no he vuelto, pero he seguido informado. Y bueno, después de 2 años en Haití también la recorrí bastante y hablé con haitianos. Fueron solamente 2 años. Segundo, además de volcar lo testimonial, que hablo de lo que veo, de lo que sentí, tengo una inclinación que se ve en los 2 libros, no sé qué pasará con el tercero, que es la desmitificación de mitos en ambos países. Habrá más en el futuro quizá. Hay mitos y creencias muy arraigadas. Las hay en Cuba, sobre Cuba, pero en el exterior, claro. Las hay en Haití, que la pobreza, que el vudú, se sabe muy poco lo que significaba el vudú, salvo que es pinchar muñequitos para que te vaya mal. Hay mucho más que eso. Todos son mitos que, bueno, eh, que están muy arraigados. Hoy hablaremos, como me dijo bien Marisol, Pedro habla de un libro, los dos no. Bueno, vamos a hablar de Cuba. Este libro que ya está hace 1 año y medio, creo, en Amazon Digital y en Amazon Papel, es una versión abreviada, como creo que ha sugerido el profesor, y destinada al gran público, no es ya tan académica, sobre la realidad cubana y la revolución desde el 59. Es un ensayo, igual que el de Haití. Este ensayo de Cuba es más económico-político, el de Haití quizá tiene bastante de cultural. Como esta es una versión abreviada de una tesis doctoral, cuando alguien amigo mío la leyó, dijo, Pedro, ¿por qué no escribes un libro? Esto es muy doctoral, muy metodológico. Y bueno, la tesis tiene 450 páginas. El libro que estoy presentando tiene la tercera parte. 150, como me recomendó mi amigo, que también se doctoró a edad avanzada, sobre lo más importante, lo más importante. Es una visión crítica de 60 años de revolución, con las observaciones propias de 3 años y abundante bibliografía, como también ocurrirá con Haití, para el pasado, desde el siglo XVIII. Primera aclaración, el título. Me lo han preguntado en las entrevistas. ¿Por qué una revolución traicionada? Bueno, viene el título de una promesa del líder de la revolución, Fidel Castro, no cumplida, por eso es traicionada, desde antes y desde la lucha en la Sierra Maestra. ¿Por qué? Ya en la lucha en Sierra Maestra se prometía, cuando había, por ejemplo, periodistas del New York Times como Matthews, que lo fue a ver a la Sierra Maestra, Fidel ganó mucho en la revolución, no solo sacando a Batista, sino con el marketing, como dijo nuestro profesor Morcillo. Mucho marketing, desde antes de ganar. Elecciones va a haber enseguida, cuando ganemos, cuando lo saquemos a Batista, libertad de prensa, regreso a una constitución modélica en América como era la del 40, de 1940, promesas, 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 como esa canción en italiano, parole, parole. Ninguna promesa se cumplió. Por eso es traicionada. A fines del 61, porque no fue comunista el 1 de enero del 59, lo fue casi 3 años después. A fines del 61, Fidel reconoció públicamente en la Plaza de la Revolución y después de Bahía de Cochinos que ellos no solo eran marxistas-leninistas, sino que lo habían sido siempre. Pero dijo una vez, hombre, si subíamos al pico Turquino, que es el pico más alto de Cuba, y decíamos que éramos marxistas, nos echaban al, no voy a decir a dónde, pero digamos al diablo. Bueno, durante 3 años no lo dijiste, lo dijiste 3 años después. Entre el 61, que curiosamente es el año que se levanta el muro de Berlín, que yo conocí también, y el 91,
Lo que hizo nuestro comandante barbudo fue, hombre, va a molestar, suena políticamente incorrecto como toda mi tesis. Fue un cambio de imperio. Cambiamos el imperio de Occidente, de Estados Unidos, por el imperio soviético. Ni más ni menos. Hay abundantes pruebas sobre eso en la bibliografía, en lo que me han relatado de cómo se vivía en Cuba antes del 59. Uno de los índices de desarrollo tecnológico de alfabetización más elevados de América Latina, los más elevados, cuando después se dice, no, porque Cuba, la educación, sí, sí, después hablamos de eso, pero era de los más, Argentina, Costa Rica, Cuba, Uruguay, más del 80% de la población del año 60, es mucho. Pero el régimen hundió la economía de Cuba, hoy es un desastre, hoy está peor que cuando yo me fui, lamentablemente pasa lo mismo con Haití, yo no tengo la culpa, pero me voy y a los pocos años la cosa va empeorando, aunque estoy muy informado. Evidentemente, sobre Cuba se puede decir, sin economía de mercado la cosa no funciona, ya se ha probado. Se sigue persistiendo en eso. Eh, Perdón que lo diga de nuevo, al revés que Haití, que no tuvo nada que ver, ni tiene nada que ver el proceso haitiano con el marxismo, ni quieren que tenga nada que ver, aunque hay izquierda. Una segunda aclaración, ya hablé en realidad yo lo explico en el libro, la revolución traicionada no es solamente traicionada porque lo que se prometió en la sierra no se cumplió. Es doblemente traicionada porque lo que se acometió, lo que se hizo en esos 30 años desde que dice somos marxistas, hasta que cae la Unión Soviética, pasan justo 30 años, o sea, de 61 al 91. Y esta segunda aclaración, Estados Unidos mantiene un embargo. Este es otro mito, el mito del bloqueo. No hay ningún bloqueo. Un bloqueo es una operación militar de guerra. En un bloqueo no puede entrar ni salir ningún buque, porque la Argentina fue bloqueada en el siglo XIX, por ejemplo, después de su independencia por Inglaterra y Francia. No podía salir ningún buque ni puede entrar. Entonces, no es un bloqueo. ¿Qué pasa? Políticamente es una palabra más fuerte bloqueo que embargo. Lo que dictó Kennedy en el 62, el 3 de febrero, fue un embargo comercial. Pero bueno, tengo que reducir, aparte de que ustedes me den más tiempo, porque siempre me dicen, Pedro, el libro tienes que presentarlo, porque si vas a contarlo todo, no te lo van a comprar. Vamos diciendo cosas. Después las preguntas voy a contestar todas. Pero Cuba igual es un global trader. Eh, es más, el embargo, que no es bloqueo, no es total desde el año 2000. En el año 2000, a raíz de dos feroces huracanes o ciclones que pasaron por el Caribe, por Cuba, Estados Unidos, y mucha gente creo que hoy todavía no lo sabe, le vende a Cuba alimentos y le vende medicamentos. O sea, ya lo que no es bloqueo, sino embargo, no es total. Lo único que pide Estados Unidos y los demás países tienen que tener paciencia, incluido el mío, cuando venden es que Estados Unidos pide el transporte se hace por medios americanos y me pagas Fidel al contado. Al contado. Pero yo he comprado arroz vietnamita en La Habana y he comprado arroz norteamericano. Eso era imposible antes del año 2000. Desde el 2000 es posible. Es más, en el 2008, cuando yo estaba, se llegó un récord. Estados Unidos le vendió a Cuba 800 millones de dólares. ¿Dónde está el bloqueo y el embargo? Son muchas cosas que no se saben. Yo iba a la feria que se hace cada año. Había muchos americanos, muchos gobernadores hacían presiones sobre la Casa Blanca para levantar el embargo. Pero sin eso ya vendían 800 millones, 750 en el año 2008. Fue un récord. Después ha bajado un poco porque los cubanos no tienen crédito, no tienen acceso al FMI, etc. Entonces, todo es en cuotas impagables. Entre paréntesis, Cuba le debe a la Argentina más de 3.000 millones de dólares desde el año 74. El último gobierno de Perón le acercó a Cuba en una misión comercial. En el 74 ya van a ser 50 años. En febrero, justamente. Dos tramos, 600 dólares cada uno, 1.200 millones. No en dinero cash, sino en automóviles, cosechadoras. Los automóviles se usaron después mucho tiempo en Cuba como taxis. Eso, señoras y señores, nunca se pagó. Hoy con intereses son más de 4.000 millones. Nunca se pagó. Hasta hoy.
A ver, otros dos mitos extensamente. Yo voy, digamos, revisando un poco el índice del libro en mi cabeza. Dos mitos extensamente creídos, en parte cierto, y extensamente desmentidos por mí, lo siento. La excelencia de la salud y la educación en Cuba. Es gratis, lo fue al principio de la revolución, pero como dije, duró muy poco. Eh, eh, Después, no sé si creo que tengo tiempo, se me permite, sobre este mito. Vamos hablando no de salud, sino de educación, aunque los dos mitos me refiero muy en el libro y en la tesis doctoral. ¿Lo puedo leer ahora? Es Sí, un está bien, párrafo, está bien. porque en las presentaciones se suele leer. Ujú. Una amiga cubana que estudió en Cuba, fue una audióloga de Cienfuegos, e hizo aquí, hace muchos años, un máster. Ahora vive en Europa porque tiene también documentación española, es en española. Y yo hice 5 entrevistas en el libro y en la tesis. Aquí Ibis se llama Ibis. Cuando le consulté a Ibis por la educación, Leo, concretamente por la asistencia obligatoria a las escuelas universitarias del campo, me respondió: el trabajo compulsivo, por eso no tiene nada de gratuito, de hecho, la universidad. Si no hacía el trabajo, Pedro, obligatorio, no podía estudiar. Y lo peor de todo era que mis padres podían ir a la cárcel si se resistían a la imposición del régimen a mí en ese sentido. Desde los 11 años fui llevada a trabajar en el campo. Esto también sucedía en la escuela secundaria, no solo en la universidad. Media jornada la dedicaba a labrar la tierra, en condiciones infrahumanas. No había opción. El abuso infantil en aquellos enmascarados campos de concentración para niños y niñas era el pan nuestro de cada día. La esclavitud con la labranza de la tierra, a la que tantos niños cubanos fuimos sometidos, marcó todo mi ciclo escolar, desde el 7º grado hasta la universidad. Especialmente, si tú no vivías en la capital o si no pertenecías a una escuela deportiva de alto rendimiento, otra forma enmascarada de esclavitud que siempre tuvo el régimen, era imposible escapar de las garras del gobierno. Creo que cuando digo, Pedro, que los estudios en el campo eran una forma de esclavitud infantil, queda clara mi postura al respecto. Y después termino yo. Casi nada era realmente gratis en Cuba. Podría hablar de la salud, pero bueno, eso prefiero que también me integre las preguntas. Otra cosa que se hace en el libro, además de mitificar esto, porque vamos a decir, hago sincero, trato de ser objetivo en el libro y en la tesis, bibliografía a favor de la revolución y en contra, las dos. El gran problema que tenía era el desempleo, la isla en el 59, lo sigue teniendo, pero a eso se quería luchar objetivamente, y que era prácticamente, no solamente, pero prácticamente había monocultivo, lo que pasaba en Haití, casi, porque también había tabaco, había chocolate, había café, había otras cosas que hay, y que hoy explotan los chinos en el oriente de Cuba, ¿no? Cobalto, bastantes minerales muy buenos. Pero una cosa, yo lo mencioné al principio, los índices de desarrollo, automóviles, primer país de América Latina con televisión en colores, el primero, el primer país de América y antes que España, Cuba tuvo tren, ferrocarril, mucho antes que Argentina y México, ferrocarril, antes que Brasil, los dos son los primeros, por el transporte del azúcar, primero para la carga y después para pasajeros. Y como esto, muchas cosas que no me quiero extender, que fue de los primeros países de América Latina. Otra cosa que menciono, ya no tanto en los mitos, pero ayuda a entender un poco las cosas, es una comparación para mí indispensable, un capítulo entero, Cuba versus Vietnam. ¿Por qué? Los tamaños relativos sí son muy distintos, el número de habitantes, tamaño del país, pero ninguno de los dos es demasiado grande. Sobre todo, ninguno de los dos son tan grandes como los que tienen de vecino en el continente, ni China con Vietnam, ni Estados Unidos con Cuba. Pero ambos eran políticamente marxistas-leninistas. Solo que Vietnam, ya desde antes de la caída de la Unión Soviética, en 1985, por ejemplo, hizo un giro económico, no político, pero económico,
de 180 grados. Lo sabemos, también lo ha hecho China. Tiene economía de mercado. Cuba no. Y señores, señoras, los resultados están a la vista. Yo no he estado todavía en Vietnam, lo más que llegué en mi viaje de boda fue Tailandia, pero no Vietnam. Pero se sabe eso. Se decía en Cuba, el gobierno, gusanos a los que se iban de la isla, y a Miami, a América, Argentina, a Europa. Ustedes vieron, no sé si lo saben, hace mucho tiempo que no se les dice gusanos. ¿Por qué? Es el segundo ingreso en dólares que tiene la isla, lo que mandan los gusanos a su familia. Y de eso también pobre el régimen. También pasa en Haití, entre paréntesis. Pero a los haitianos de afuera no les dicen gusanos. La tesis trata del 59 al 2009. Cuando dejé Cuba era cuando se cumplía justamente el cincuentenario de la revolución. El libro, aunque es más breve, actualiza hasta el año 21. En el año 2021 hubo manifestaciones muy fuertes, muchísima gente detenida en julio contra el régimen. Esa actualización. Podría hablar más, decir muchas cosas, pero también lo digo en las charlas presenciales, yo prefiero más las preguntas. Y además, como dije, el libro no es tan extenso, esto es lo más, para mí es lo más importante. Me encantaría ahora el diálogo. Sí, yo tengo más comentarios generales. En los tiempos de que la revolución cubana estaba desarrollándose, o sea, la lucha revolucionaria contra el régimen de Bautista, había mucha propaganda en todo el mundo. Principalmente yo divido el mundo antes y después de 1968, cuando hubo el movimiento fuerte en Francia, que fue como una revolución que se contagió todo el mundo. Lo ocurrido en Cuba fue como una especie como de aliento a los movimientos estudiantiles guerrilleros en América Latina, porque veían a la Revolución Cubana como un ejemplo a seguir, un ejemplo a crear una sociedad y crear un hombre nuevo, como decía Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara, es una pregunta que después la tengo. ¿Quién hubiera sido mejor gobernante, el Che Guevara o Camilo Cienfuegos en lugar de Fidel Castro o de Raúl Castro? Ese es otro tema. Pero en cierta forma, esa ideología socialista impregnó a una generación inmensa de personas que hasta la fecha todavía algunos viven y algunos quizá hayan tomado control de algunos países en América Latina, como es Nicaragua, como fue Chile, como es, inclusive yo me imagino que también en Argentina. Pero en cierta forma, ¿dónde está el error de la revolución cubana? El no haber adoptado el modelo tipo Vietnam de economía de mercado, o el error es crear una especie de una sociedad de consignas. ¡Viva la revolución! ¡Patria o muerte! Somos el primer país de América Latina donde tenemos educación gratuita. Combatimos el alfabetismo y ahora estamos en un 97%. Tenemos medicina gratuita. Como que se convirtió en una sociedad de puras consignas, 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 consignas. En Cuba usted viaja y ve puros carteles de Castro, los discursos de la Bahía de Cochinos, y etc, etc. ¿En qué se ha convertido Cuba para poder cubrir esa tradición que usted dice? Creo que hubo mucho de mitos. Hay algo que yo visité varias universidades donde había becarios argentinos. Ahora creo que no hay más, pero Fidel becaba a estudiantes latinoamericanos cuando yo estaba en varias partes de la isla para que estudiaran medicina, enfermería, varias carreras. Medicina era la más importante. Bastante, digamos, tutorial con televisión, no con presencia, pero muy interesante. Trataba, por razones que no sé, no mezclaban estudiantes argentinos con cubanos ni argentinos con brasileños, ni con norteamericanos, porque también había becarios norteamericanos en Cuba. Es una mezcla un poco lo que usted dice. Cuando fui una vez a una universidad y estuve con los estudiantes argentinos, porque solo había argentinos, antes de que un huracán destruyera esa universidad en la isla de Pinos y después se fueron a La Habana, dije a los chicos al reunirnos en el salón grande antes de ir a almorzar, y lo dije porque sabía que ellos lo saben, pero sabía que había en el público un referente de la escuela.
ahora lo voy a decir más directamente, en ese momento era diplomático en actividad, pero les dije más o menos, señores, chicos, como si yo le hablara solamente a los chicos, aunque había uno o dos de la escuela, enviados a espiar. Eh, yo sé que en toda América Latina no sucede esto, por eso tenemos muchos estudiantes, por suerte, latinoamericanos. Pero chicos, no se olviden, a pesar de que aquí tienen una gran experiencia de aprender en este país, que ha hecho tanto por la salud, medicina sobre todo, que Argentina también tiene educación universitaria gratuita para extranjeros y nacionales. Mm. Argentina también tiene hospitales gratuitos para extranjeros y nacionales. Tenemos la paga, tenemos la mixta. Yo fui a colegio mixto con aporte del Estado, pero también por eso hay tanto estudiante de países americanos que no tienen educación, entre ellos Haití. Tengo bastantes amigos haitianos estudiantes aquí. País muy pobre, con muchas dificultades y casi prácticamente no hay educación gratuita. O sea, ¿qué estaba diciendo al señor que estaba al final? Tú no eres el único país que tiene educación gratuita. Yo he pasado 12 horas en un hospital en terapia intermedia porque tuve una deshidratación muy severa, 12 horas en terapia intermedia. Por suerte salí. Algún bichito que me picó o que se me fue a la comida. El dato importante no es el dinero, pero tuve que pagar religiosamente $2.500, 12 horas de terapia intermedia, no intensiva. Si no pagaba, si mi mujer tuvo que ir al banco a buscar el dinero, no me dejaban salir. Una cosa es la educación y la salud para el cubano y otra para el extranjero. Cuando lo conté aquí en Argentina, porque después me reintegran ese dinero, no podían creer. Me dijo, Pedro, aquí en un hospital privado habrías pagado casi la mitad. Bueno, le digo, es en Cuba. Porque por eso que la gente... por eso yo insisto mucho en lo que mío es testimonial. Y testimonial no de Varadero y La Habana y Los Cayos y el monumento al Che, que no lo fui a visitar, aunque era argentino. Lo que se ve, porque todos hablan a favor y en contra, creo que en este modo respondo un poco a tu pregunta, pero hablan de afuera, no puedes decir que conoces Cuba por La Habana Vieja, que es preciosa, o Varadero, Los Cayos. Cuba es todo, es el Valle de Viñales, que es precioso, donde se cultiva el mejor tabaco del mundo, creo. Que no me oigan los ingleses, pero es muy bueno. El campo por donde nacieron Fidel y Raúl, cuyo padre era un ex militar gallego que luchó contra la independencia de Cuba 30, 40 años antes, ¿no? En la primera guerra de independencia, en la época de Martí. Es campo, es una historia interesante, una gente muy viva, lo mismo podría decir de Haití. No es solamente La Habana y Varadero. Entonces, yo creo que es una mezcla. Una cosa es, para volver a tu pregunta con un poco más de precisión, lo que se decía cuando se estaba en la Sierra Maestra luchando contra Batista, y otra que es parecido a los primeros 2 años y pico en Cuba, digamos en total unos 4 o 5 años, y otra lo que pasó después. A veces el romanticismo nos lleva a creer cosas, la militancia política nos lleva. Yo provengo de una universidad católica tomista, donde se incluye mucho Aristóteles y Santo Tomás, Mm. que pregonan la realidad. Y la realidad no es la militancia, no es el dogma. La realidad es lo que tú ves cuando recorres un país. Lo que pasa es que la militancia, en los dos extremos, te obliga a creer o decir cosas, aunque no respondan a la realidad. Y eso es lo que a mí me gusta, me interesa especialmente también en este ensayo. Y también algo que no se suele decir. Fidel manejó muy, muy bien el marketing y yo no diría que pues es exagerado decir como en Argentina 4 gatos locos, eran más, pero la mayoría de la tripulación del buque Granma de México a Cuba, la mayoría no llegó con vida, llegaron muy pocos, eran creo que 22 o 23, que después podían ser 40, 50, 60, no podían 60, 80 guerrilleros, no sé bien cuántos fueron, derrotar a un ejército de línea profesional. Ahí estuvo el marketing, ahí estuvo Tim Matthews del New York Times, que hizo 2 o 3 entrevistas a Fidel y publicó en uno de los diarios más importantes de Estados Unidos. Fidel fue ganando muy bien haciéndolo, lo hizo hasta que dejó el poder, el marketing,
y el carisma increíble que tenía. Además era un hombre muy leído y muy inteligente, muy preparado. Pero una vez una gran amiga mía, disidente, cubana, que escribe el prólogo de mi libro, ahora vive en París muchos años, Zoe Valdés, me dijo algo que me ha quedado y creo que es cierto. Estados Unidos pavimentaron el triunfo de Fidel. No olvidemos que poco antes del triunfo, que el triunfo no fue en la batalla, como en Haití, que echaron a un ejército de Napoleón Bonaparte, los negritos, con todo respeto. Echaron a un ejército de Napoleón en 1804. Batista tomó el avión y se fue. En francés diríamos, pas la même chose, no es lo mismo. ¿Y por qué se fue? Le había hecho Roosevelt meses antes, ganando la batalla cultural Fidel en Estados Unidos, un bloqueo de armas. Estaban reduciéndose las condiciones, además en el Departamento de Estado, eso lo digo más en la tesis que en el libro, aunque la tesis aclaro dónde se puede encontrar en el libro. En el propio Departamento de Estado, Fidel tenía más de un aliado. En el Department of State, sí. No voy a sacarle heroísmo, no lo haría, no fue real, porque los primeros meses y años de la revolución había gente en la plaza espontáneamente, no llevada con autobuses políticos, no, espontáneamente vivando el fin de la corrupción, el fin de los casinos, la mafia, todo eso es cierto y hay que decirlo. Pero yo no puedo compartir el heroísmo, el romanticismo de un Ernesto Guevara, lo siento. Para mí fue un gran asesino. No solamente los muertos de el castillo, ¿cómo es? El Morro de la Cabaña, donde fusilaba hasta adolescentes sin juicio previo, que mucha gente no sabe, pero en la revolución ya ganada. Pero también en la sierra, que eran 4 gatos locos o 40, fusilaba a los que se indisciplinaban. Si tienes 40 personas para ganar una revolución, yo no sé, no soy militar, mi padre lo era. Yo los cuidaría y no los fusilaría por cosas menores. Lo que quiero decir es esto, en buena medida, Estados Unidos pavimentó, queriendo o no querer, sin querer, el triunfo de Fidel. Porque, insisto, eran un ejército de un país en desarrollo, pero eran un ejército de línea, era un ejército profesional. Entonces, ahí un poquito se mitifica el hecho de que fue Ok, solamente. muy bien. Es muy largo el tema, pero ya tenemos gente que quiere Sí, por favor, no me dejen hablar, no me dejen hablar todos. No, yo también igual, yo por eso me quedo calladito, me veo más bonito. No, son temas muy importantes, pero ya van más de 50 años de este triunfo de Castro en Cuba, que todavía hasta la fecha se sigue hablando. O sea, el marketing de Fidel todavía sigue hasta la fecha, indiscutiblemente. Muy bien, tenemos a Carmen Guerrero, no sé, no acaso, Famada, no sé de qué país nos está. ¿Tiene alguna pregunta para nuestro escritor, Carmen? Sí. Está en Francia, señor ¿O director. está Está en en Francia? Francia, Carmen. Ok, Buenas Francia. noches aquí, buenas tardes quizás para ustedes. No, yo solo quería hacer un apunte, porque bueno, yo soy cubana, Ujú. tengo las dos nacionalidades, yo soy franco-cubana, y yo viví desde adentro, ¿no? Desde mi infancia yo viví todos esos procesos. Yo pienso que en Cuba, esto es muy cierto todo lo que mencionaba el embajador sobre que era un país antes del 59, que tuvo los trenes primero, etcétera, y etcétera, pero era un país muy pobre, con mucha miseria, extraordinaria miseria, y sobre todo con un nivel cultural, pero había una cantidad de analfabetos extraordinario. Yo no creo que la revolución, independientemente de que del aspecto político, estoy hablando ya de como movimiento social. En Cuba había un movimiento clandestino que era muy fuerte, que era fortísimo, que fue el que permitió que los revolucionarios llegaran al poder. Y lo había también en los campos. Había un movimiento clandestino que era importante, porque ellos no hubieran subsistido en esas montañas solo. Es verdad que cuando era un grupo, cuando el desembarco murió mucha gente, cuando el Moncada murieron muchas personas, pero sí había un movimiento que también permitió
que eso se hiciera posible. Otro aspecto que yo quería abordar es el de la educación, porque yo soy, no puede uno olvidarse de dónde viene. Yo soy un profesional que hice altos estudios en Cuba, y yo le puedo decir a usted que yo soy intérprete de profesión. Es decir, yo he estado en contacto, yo he estado hasta en universidades americanas invitada para conferencias, etc. Y todo el mundo reconoce el nivel, por lo menos hasta el 2002 que yo salí de Cuba, el nivel educacional que tienen los profesionales. Y eso no cae del cielo. Yo conocí muchos estudiantes extranjeros y yo nunca tuve problema para tener relaciones con ellos. Y hay mucha gente que teniendo el dinero se va a Cuba y teniendo la posibilidad de estudiar en cualquier lugar, se iba a Cuba y pagaba, porque se organizaron esos cursos universitarios, que por supuesto, usted viene a estudiar a Francia, lo tiene que pagar. Usted quiere ir a la mejor escuela de comercio, la tiene que pagar. Eso es en el mundo entero. Usted va a tener escuela gratis en todas partes, es cierto, porque yo pienso que no hay que confundirlo todo. Usted quiere estudiar y quiere ir a la mejor escuela, usted la tiene que pagar. La tiene que pagar porque esas escuelas viven de la fundación y de los fondos. No es posible hacerlo gratuitamente. Y esa es una vía también yo pienso, de hacer, recaudar divisas. Pero el nivel de estudios que Cuba ha tenido históricamente, eso yo pienso que es incuestionable, sinceramente. Yo he hablado con médicos aquí en el Instituto Pasteur y te lo dicen. Con los investigadores, yo pienso que hay cosas que hay que separar. Están los hechos de las personalidades, pero hay otros que nunca fue un problema. En mi casa se quedaron extranjeros. Yo conocí a saharaui, porque además yo traducía para una organización que en su mayoría tenía toda la gente que recibía eran jóvenes. Y yo tuve contactos con personas de todas las latitudes, lo que me enriqueció muchísimo. Y yo viajo desde que tengo 23 años. Yo viajé mucho en mi época de intérprete y después a título personal. Es decir, que a mí el mundo no es que yo salí de Cuba, vine a Francia y con orejeras, no. Pero en cuanto a la educación, yo pienso que es un país que tiene unos niveles educacionales sorprendentes. Y le voy a poner un ejemplo. Mi hija llegó a Francia y era la mejor de la escuela. Y mi hija llegó aquí hablaba inglés, no hablaba francés. Y a los 3 meses, ella se propuso, como estaba en un entorno favorable desde el punto de vista lingüístico, hablar francés, y ya era la mejor niña y se graduó, se ganó su beca en la Sorbona, porque venía con una base de estudio, eso me lo dijeron los profesores franceses aquí, y la educación aquí es bastante buena. Es decir, que yo pienso que no podemos mezclar todo. Yo respeto, es decir, no quiero que usted piense que le estoy criticando lo que está diciendo, pero sí hay que poner las cosas en su justo medio. Digamos que sí, la figura de Fidel es cierto lo que usted dice. Fidel es una figura, se puede querer o no querer, pero era un hombre brillante. Cuando él se sentaba a discutir con un científico, él sabía de lo que estaba hablando, porque era una persona que se preparaba. Y a mí me daba hasta cierto punto admiración porque es lo que hacen los intérpretes. No somos especialistas en todas las materias, pero cuando usted va a traducir tiene que ir preparado para poder hacer su trabajo correctamente. Y este hombre le podía hablar a usted, cuando él se metía en un tema, le podía hablar, pero con profundidad y con dominio. Es cierto que era una personalidad fuerte. Yo no creo que, respetando todas las opiniones, que los americanos hubieran querido facilitar la revolución, porque Cuba era el que conoció a Cuba como la conocí yo, que vengo de una familia de nivel medio alto, que mis padres tenían negocios privados. Cuba era, todo el mundo iba a Cuba a pasar vacaciones, es decir, usted cogía y en su lancha y estaba en Varadero, estaba en La Habana, en 1 hora y menos, porque son 90 millas. Yo tengo familia desde antes de la revolución que vive en los Estados Unidos. Yo tengo una tía abuela que era ciudadana americana, es decir, yo estoy hablando de cosas que yo viví en mi infancia. Y yo no creo, sinceramente, que fuera un interés, porque Cuba, por su ubicación
por la ubicación que tiene el país, es una puerta, es una llave para entre los continentes. Y era un negocio para todo el mundo. Después, yo diría que, porque conocí también personas de esos movimientos, porque yo tuve que traducir y hice preguntas, porque estaba curiosa. Mire, en un principio, esa revolución iba a ser marxista, porque en Cuba no se sabía lo que era eso. Eso viene porque yo pienso que había que salvar esa revolución. Es como todo, cuando usted se ha empeñado en un objetivo, usted dice, me tengo que trazar una meta, este es mi objetivo, y con qué cuento para realizarlo. Y el campo socialista estaba ahí, y fueron los que vinieron, ayudaron un poco a que las cosas se reequilibraran. Pero en los campos de Cuba hubo educación, el campesino en Cuba aprendió a contar, tanto, yo diría demasiado, aprendió a contar, y había microempresas que no se llamaban así porque eso no se conocía. Y es cierto que hasta el 90, yo diría 94, no se dio apertura al capital extranjero, pero hay empresas en Cuba que son número 1, número 2 a nivel internacional y que tienen negocios conjuntos. Es decir, no todo es tan fácil como se ve desde afuera. Yo sé que en la vida diplomática, yo sé cómo se pasa, porque yo he vivido también en embajadas, yo he trabajado, yo he traducido para una embajada, para una misión, porque eran muchos colaboradores, y he vivido en el exterior en ese marco. Pero la visión que usted tiene no es la del cubano de a pie. Y la gente sí quería cambiar, porque había una promesa de bienestar y el mejoramiento es humano. La gente quería aprender a leer, la gente quería ir a la escuela, quería tener las cosas que no había tenido. Y yo pienso que hubo todo un periodo en el que eso se pudo mantener y se crearon generaciones de profesionales extraordinarios. Yo no he conocido un cubano profesional, fíjese, realmente bueno, que cuando emigra no tenga trabajo. Yo no he conocido uno. Y en Cuba ha habido inmigración desde antes de la revolución, porque inmigrar en aquellos años era normal. Después fue que se hizo complicado y ha vuelto a ser ahora normal, porque en todas partes del mundo la gente migra. Lo que pasa es que fue hasta cierto punto, que guste o no, un proceso que tuvo un éxito y que impactó porque yo tengo amigos argentinos, yo tengo amigos chilenos que tuvieron que salir porque los mataban. Es decir, las guerras, fíjese, las guerras siempre, en cualquier lugar del mundo, desgraciadamente tienen los efectos colaterales, y los efectos colaterales en su mayoría son los humanos. Entonces, por eso le digo, yo no estoy en desacuerdo con lo que usted escribe, pero en algunas cosas que plantea sí, porque un argentino que va a Cuba, aunque tenga que pagar, porque esa era otra cosa, a mí me parecían a veces los precios un poco baratos para algunas cosas, nunca pagará el precio de la mejor universidad, ni argentina, ni chilena, ni francesa, ni neoyorquesa. Porque cuesta, porque usted va a la excelencia. Y cuando usted quiere, ahora, si usted quiere ser el último de la lista, yo estoy de acuerdo. Pero si usted quiere ser el mejor, tiene que hacerlo. Aquí hay estudiantes que piden un préstamo, que no han terminado de trabajar, para poderse pagar una escuela como LESEC, para poderse pagar las mejores escuelas de comercio. La pueden tener gratis, pero él quiere ir a la mejor, porque él quiere estar en el starting block. Entonces, por eso es que en ese sentido de la educación yo realmente discrepo con usted, yo soy muy sincera, discrepo con usted en ese sentido, porque cuando yo le digo a mi hija, no, pero tú puedes ir a esta escuela, no, esfuérzate y ve a la mejor, porque yo pienso que el sentido de excelencia es algo que el humano no puede perder. Y culturalmente también había un acceso a la cultura en Cuba que es extraordinario. Los músicos cubanos de la nueva generación son brillantes porque tenían una educación y un acceso a esa educación. Y muchos no eran hijos de burgueses, eran muchachos muy modestos, que vienen de familias muy humildes. Yo pienso que eso es un lado fuerte que realmente no se le puede negar, le guste a uno o no, de ese proceso. No se le puede negar y no se puede comparar Vietnam con Cuba, porque de hecho la idiosincrasia, como no se puede comparar Cuba con un argentino, con un chileno,
porque aunque estemos en el mismo hemisferio, culturalmente, el ADN no es el mismo, la mentalidad no es la misma, la manera de reaccionar no es la misma. Es decir, ¿se puede comparar lo comparable? Sí, hay muchos errores, yo pienso que, y eso todos lo sabemos. Y se pueden haber cometido muchos errores, pero también se hicieron muchas cosas buenas. Yo pienso que se hicieron personalmente muchas cosas buenas. Yo me considero un profesional serio. Y soy el resultado de la educación que recibí ahí. Y viví antes y después. Y puedo decir que nunca pasé hambre. Tengo ese privilegio. Nunca pasé hambre. Yo no vine a vivir aquí porque estaba fajada con nadie, no, porque yo pienso que si hubiera estado fajada con alguien, me quedo ahí y me fajo dentro. Porque es muy fácil discutir desde afuera. Esa es una posición muy cómoda, ¿me entiendes? Pero no, yo vine a este país porque me casé y me hice mi vida aquí, y ya la tengo aquí, pero yo voy siempre, yo me mantengo al tanto. Es decir, que eh, yo pienso que en términos de cultura, de salud, de educación, ese proceso fue un éxito, porque la gente podía hablar de Víctor Hugo, podía hablar de escritores americanos. Usted llega a veces a países y está conversando con personas con un determinado nivel cultural, no saben ni quién es el Quijote, y no conocen los pintores de su país. No, es decir, que yo conocí los impresionistas, para ponerle un ejemplo, en Cuba, y la primera vez que me vi delante del Museo d'Orsay en París, lloré, porque yo decía, pero esto ya yo lo viví. Es decir, yo estaba como despertando de un sueño. Yo lo conocía por libros, con descripciones, con fichas técnicas, con todo eso, porque estaba obligada a estudiar. Así que hay una profundidad en el estudio que no se puede negar. Yo de ahora no puedo hablar porque vivo aquí, pero pienso que se están haciendo esfuerzos para que eso siga. Eh, no habían computadoras, pero la gente sabía trabajar la computación y se formaban. Es decir, que yo pienso que también, claro, si usted tiene recursos, pues usted puede hacer las cosas mejor, porque sin dinero usted no puede hacer lo suficiente. Y ha habido ese conflicto, ha sido de Cuba a Estados Unidos, ha sido lamentable. Y es lamentable porque yo le voy a decir, yo no quiero, independientemente de política, que nadie venga a mi casa a decirme cómo yo tengo que hacer las cosas, porque es un principio. ¿Ya me entiende? Entonces yo pienso que eso también ha sido, y como yo no voy a ir a casa de nadie a decirle, tienes que ponerme ese sillón para allá porque yo creo que es mejor. Porque es muy fácil predicar cuando uno está afuera, cuando no conoce la esencia. Pero yo le puedo decir que hay muchas cosas buenas y hubo mucho de positivo. ¿Y por qué la gente se inspira? Yo pienso que la gente se inspira porque, entre otras cosas, nuestros países latinoamericanos son complicados, y lo sabemos todos. Y son complicados porque tenemos, sí, tenemos economías muy lindas, pero es que todo el mundo la puede aprovechar. Es decir, la hierba no es más fértil del otro lado tampoco. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias por tu intervención. Exactamente, las opiniones son libres y acá se aceptan. Señor director, con usted la pauta. Sí, muy bien. Comentarios a Pedro. Tiene usted una cubana que habló, está en Francia, pero habló en cierta forma a favor de la... Y me de la encanta revolución. todo lo que ha dicho, le agradezco muchísimo, Carmen. Tanta razón tiene en lo que dijo, es un aporte complementario necesario para mí. Le voy a contar algo que, bueno, ya es anécdota, pero que me dejó muy contento porque tienen un país maravilloso ustedes ahí en el Caribe. Mi secretaria, no mi secretaria, mi principal asistente, donde estuve después, años después, en Haití, contadora, informática, contable, dominio absoluto del inglés y del francés. El inglés no hace falta en Haití, el francés sí. Es cubana. Es nieta de cubanos, por eso vive, perdón, nieta de haitianos, por eso vive en Haití. La quiero muchísimo, mi esposa también, todavía no es amistad nuestra. Claro, usted piense, no, solo eso le voy a pedir, porque todo lo que he dicho es importante y muchísimo, coincido con muchísimo. Pero cuando yo contaba, para gente que tiene una idea quizás muy romántica de Cuba, ¿cómo Pedro de Cuba, con todo lo que dicen, se fue a Haití? Sí, Carmen. Y usted me entiende lo que quiero decir.
¿Cuál país está mejor? No hace falta decirlo. Además me han atendido médicos cubanos en Haití y me han salvado 2 veces, porque no tuve problema en Cuba, tuve en Haití también descomposición y médicos maravillosos que después me han dado cigarros y cerveza cubana, que me encanta la Cristal sobre todo. Pero la mejor empleada, una de las mejores que tenía en la embajada en Haití, no era haitiana, es cubana. Habla francés, inglés, informática, todo. Y todo eso lo aprendió en Cuba. Así que mucho, mucho de lo que ha dicho es importante, el aporte. Tiene absolutamente razón y le agradezco muchísimo. Muy bien. Comentarios de nuestro embajador Ramón Morcillo López y después ya abrimos los micrófonos al Sí, público. bueno, yo decir que primero que iba yo ya condicionado con el libro, porque como soy español, lógicamente, igual que Cuba, igual que Argentina, ¿no? Era un crío y recuerdo como mis amigos y yo llorábamos, ¿no? Cuando las Malvinas, ¿no? Y, y de Cuba, efectivamente, el libro he aprendido, por ejemplo, el tema de Angola. Tú fíjate, yo nunca pensé que Fidel Castro al final iba por libre con lo de Angola, pero tú, Pedro, me lo has esclarecido, ¿no? Y un tema también importante ahora que el tema militar está cayendo, ¿no? Me refiero en concepto de Che Guevara, ¿no? Lo que has comentado de Ernesto Laclau y de Gramsci, ¿no? Con la estrategia populista. Oye, yo no había caído, ¿no? ¿Qué me puedes comentar sobre este tema? Concretamente, ¿de qué? De Gramsci. No, de Gramsci ya lo sé, pero no, la idea de que parece ser que según transmites en el libro, ellos van digamos, a propagar toda la estrategia populista, ¿no? De hecho, por ejemplo, hace unos meses en Matanzas se han reunido los indigenistas, ¿no? Y entonces yo la asocio también, que no había caído, ¿no? Porque de Ernesto Laclau, que es un tema que están tocando ellos, ¿no? Y tú en el libro lo has aportado y la verdad que me has enriquecido, sencillamente, ¿no? Que ha sido bonito. Y ya decir también que has dicho que el primer ferrocarril lo tenía Cuba antes. Bueno, el primer ferrocarril, quiero decir, como soy español, que se hizo antes de 1898. O sea, Cuba era una provincia española. Sí, es Era cierto. provincia española. Y Es el verdad. teléfono, tú te metes en el barrio chino donde está la central telefónica y Uf, y el edificio, cierras los ojos y te vas a la Gran Vía de Madrid y es el mismo, o sea, pero más grande, porque lo hizo la misma compañía, los de Sostenes Bell, ¿no? claro. Sí, una cosa, y lo que dices de que habéis dicho también la señora esta de Fidel Castro, a mí sí me ha sorprendido que Fidel Castro para mí era un sujeto ya preparado. Por ejemplo, ahí me sorprendió quién le pagó el viaje a la República Dominicana cuando, cuando derrocan al presidente de la República Dominicana. ¿Y quién le pagó luego el viaje a Bogotá con el Bogotazo? Bueno, eso sabemos que fue Perón, ¿no? Y Perón fue el que le pagó. Está en Google eso, ¿eh? O sea, antes no, ahora ya está en Google. O sea, que Fidel Castro fue un hombre ya preparado, no, no sé por quién, pero fíjate, era un crío, tenía que ser un niño, no sé si tenía 20 años o 22 años cuando la República Dominicana, ¿no? ¿Y quién le envió? ¿Quién le pagó? ¿No te sorprende? Bueno, Porque con lo del Bogotazo ya tenía, pero tenía pocos años más también, ¿eh? O sea Fidel, que yo pienso que ya era un crío y ya lo estaban preparando para eso. Bueno, ya por último decir que no hubo bloqueo, pero sí que hubo bloqueo. Yo soy español. Y en el 64, en septiembre, un buque español mercante fue bombardeado y murió el capitán, el segundo oficial de puente y el tercer oficial de máquinas. Fue hundido, no hundido, no, se reflotó, pero la CIA dio la orden porque había el bloqueo hecho y el buque español se fue. A partir de ese instante no hay ningún embajador en España que no sea o él de ascendencia latina o hispana o la mujer, ¿no? Pero sí que hubo un barco español hundido por el bloqueo, ¿eh? No sé si hubo otro barco de otro país, pero hundido sí que hubo uno.
era el Sierra, no sé qué, Sierra, no sé, un barco de, no sé, de Vizcaya, ¿no? Y llevaba mantas, juguetes y toda la pesca. Y murió el capitán, ¿eh? Murió el capitán. Muy bien, Bueno, ok. y me ha gustado lo de Angola porque no lo sabía. Yo pensaba que estaba todo subvencionado por Rusia y no, no, no. Fidel Castro fue por libre, según dice esto en el libro. Gracias. Muy bien, vamos a abrir con comentarios a las personas que están presentes, Gladys, Rona, Rosario ¿Puedo y contestar Rosa. Sí, puede hablar, sí. algo? Muy interesante, no tenía ese dato de ese barco español, pero me parece un hecho aislado, especial, puede ser que sea cierto, no lo tengo, pero puede. Cuando digo bloqueo y cuando digo que desde el año 92 hasta el año pasado Cuba presenta todos los años en la Asamblea de las Naciones Unidas acabar el bloqueo, estimado profesor, un barco español, pero estamos hablando de 60 años. Del 64 fue. Bueno, no, de que con 50 o 60 años de bloqueo. Un Ah, barco, claro, usted me entiende. No lo sí, sí. sabía, no lo niego, no lo sabía. Lo que digo, sí, al final que mencionamos a Gramsci, tengo un testimonio para mí absolutamente válido de una cubana muy, muy reconocida, vive en Argentina, fue muy famosa en su país, lo sigue siendo, pero cometió el pecado de romper con el sistema. Fidel Castro le dijo a ella, al oído, mira fulana, no voy a dar el nombre, pero creo que se conoce bastante, y vive aquí, es neurocirujana de nota. Mira fulana, ya no estamos para fomentar en América, estamos hablando de los 90, y a ella yo le creo así. Mira, Hilda, ya no estamos aquí para la Sierra Maestra, para la subversión. Le estaba diciendo que es lo que nosotros apoyamos en los 60. Lo sabemos todos, también doña Carmen. Ahora la cosa es distinta. Lo que se llama la sociedad o el socialismo del siglo XXI, que erróneamente mucha gente cree que lo inventó Chávez, lo inventó Fidel Castro en los 90. Y le dijo a esta señora, Hilda, reconocida mundialmente, que vive y la conozco, vive aquí. Ahora hagamos elecciones, años 90. Que lleguen por elecciones, digamos, y lo que digo ahora no lo digo así, pero es lo que ha ocurrido. Pero eso sí, después no salen más de la silla. Llegan por elección. ¿Hace falta que diga el país petrolero sudamericano al que me estoy refiriendo? Chávez, Maduro, llegaron por elecciones. Legitimidad de origen. Chávez murió. Maduro se fue. ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Y qué quiere pasar en Bolivia? Lo mismo. Llegar por elecciones, pero después no te vas más. No es llegar por las bayonetas como en el 59. Eso es el Foro de San Pablo. Y eso, estimado Ramón, es lo que se hace ahora. No hace falta la Sierra Maestra ni los fusiles. Ahora es por elecciones. Pero después Gramsci y Maduro que no se mueve. Y no hay elecciones libres, y lo mismo en Nicaragua. Se criminaliza la oposición. Lo importante es quedarse en el poder por la bayoneta o por las elecciones. Eso era, señor de la radio, lo que quería comentar. Muy Querría bien. mucho más, pero bueno. Ok. Me das miedo porque estoy pensando en Sánchez en España. Muy bien, vamos a escuchar la opinión de una venezolana que vive en España y se llama Rona Gómez. Rona, sus comentarios. Hola, hola. Bueno, ¿qué te digo, Pedro? Deseo todo el éxito para tu libro. Ya lo he descargado para aprender tus puntos de vista, tu experiencia. Imagínate la trayectoria que llevas. Creo que la juventud tiene que estar de vanguardia. Tenemos que ser todavía más abiertos a diferentes puntos de vista, a diferentes formas de ver las cosas y aprender de las personas que han asumido, ¿no? Responsabilidades en distintos sitios. Hay mucho trabajo por hacer, indistintamente de los partidos, del origen, ¿no? De las cosas. Hemos perdido de vista todo tipo de humanismo. Hay un sistema gigantesco que nos tiene eh,
desfasado, nos tiene en lo precaico, en lo arcaico, diríamos. Hay que renovarse, hay que establecer nuevos lineamientos que vayan en función a los progresos de los pueblos. Tenemos que volver a la moral y a la ética de las sociedades verdaderas. Si no es un bloqueo económico, pues se carcomen las instituciones con corruptelas que van más allá de cualquier comprensión humana. Y se destruye y se mantiene un sistema terrible durante tantos años, donde por más nados que tú hagas, por más esfuerzos que tú hagas, no terminas de sacar el pueblo adelante. Entonces tenemos que ver qué es lo que pasa y por supuesto solucionarlo, porque creo que las futuras generaciones del mundo necesitan esperanza, necesitan tantas cosas. Y hay una cosa que, bueno, yo digo en mis poemas, y yo creo que siempre yo soy una persona de fe y de asumir cuando deba asumir, ¿no? Tenemos que ir más allá, no podemos ser conformistas, tenemos que trascender a nuevos horizontes. Y si es el momento donde tendremos distintas dificultades a nivel climático, a nivel de conflictos mundiales, eh, tenemos que luchar hasta lo último, tenemos que seguir construyendo. Y si el día de mañana se va a acabar el mundo, vamos a decirlo así, pues tendremos un mundo bien bonito y de bienestar para nuestros queridos pueblos. Y bueno, no voy a seguir porque imagínate tú. De verdad que bueno, muchas gracias por tu aporte y te deseo el mayor de los éxitos con tu libro. Muy bien, gracias. Otra opinión de Rosario Georgina Merril, sea breve, por favor. Rosario. Sí, nada más decir gracias, porque es tan necesaria la historia para los jóvenes, porque aquel que no sabe de dónde viene nunca sabrá a dónde va. Y también los errores que se cometieron en la historia se pueden mejorar cada vez viendo el origen y la consecuencia de los errores que se cometieron en la historia. Pues muchas gracias y felicidades, que su libro tenga todo el éxito que merece. Gracias. Gracias, Rosario. Creo que Y haciendo eco a lo que dice Rosario, los pueblos que no conocen su historia, que están condenados a repetirla. Muy bien, dígame, Pedro. No, estoy totalmente de acuerdo. Lo que plantea Rona es lo que queremos todos. Lo ideal sería, y fíjense que ni en la tesis mía ni en el libro hablo de libertad, ni... En Cuba se hace lo que se llama hacer botella. Hacer botella, no recuerdo el término en inglés, cuando estás en la calle y haces así para que alguien te lleve. Porque los transportes, no sé si pasaron en la época de Doña Carmen, pero los transportes del 2006 al 2009 brillan por su ausencia. Entonces yo llevaba en mi coche, iba por la Quinta Avenida de Miramar a la embajada, muchísimas veces señoras embarazadas con niños, porque la guagua, el ómnibus no viene. Y he hablado mucho con cubanos, aparte de los viajes que hice en coche y en autobús. Nunca pudiendo hacerlo, algunos sabían que la chapa por mi chapa era diplomática, otros no, se largaban a hablar aunque fueran 10 minutos. Nunca me han hablado de la falta de libertad, eso lo he visto en las manifestaciones del 2021. Pero, ¿de qué me decían los cubanos? ¿Qué quisieran tener para viajar? No necesariamente para viajar a Estados Unidos, para viajar a Bolivia, para viajar a América del Sur, para conocer. No hablaban de la libertad que se pidió de forma, y fue respondida de forma violenta en el año 21, hace poco, ¿no? Porque eso fue, no tenemos energía, no tenemos comida, pero sobre todo no tenemos libertad. Y esto va también para Rona. En uno de los seminarios de doctorado, y esto también lo va a saber muy bien Carmen, antes de preparar la tesis, que me dan 5 años, en una materia yo elegí como paper de unas 40 páginas el concepto de libertad en José Martí, que no solo fue el héroe nacional cubano, sino un gran poeta, 27 volúmenes. Nuestro gran maestro y presidente Sarmiento no llegó a 27 volúmenes, me parece. Martí sí.
¿Qué decía José Martí? Porque esta revolución dije que es muy martiana. Yo he visto muchos carteles con cosas que decía Martí contra el imperio, etc. Pero Martí también quería, y lo digo en esas, se puede encontrar por internet, mi nombre, el concepto de libertad es José Martí. La libertad solo es, un país es libre, eso digo yo en mi trabajo, y no lo dijo Martí directamente, pero sí con sus escritos, esto especialmente para los cubanos. Un país es libre no solo cuando es independiente y soberano, esa es libertad hacia afuera. Es libre, Carmen, Rona, cuando es libre por dentro también. No alcanza a ser independiente. Como dijo Martí, he visto el diablo, no sé, algo así, y por eso lo conozco, hablando de Estados Unidos, porque vivió exiliado. Martí fue también cónsul argentino en Nueva York, entre paréntesis. Pero hay el volumen 15 de las obras completas, hay una condena explícita al socialismo de José Martí en 1890. Me imagino que doña Carmen lo debe conocer. Ese libro me lo consiguió muy en secreto en la feria de la Plaza de Armas de La Habana. Oye, chico, yo te voy a conseguir a ti, oye, no todos los volúmenes, no digas que te los he dado yo, pero te voy a traer mañana si vienes el volumen 15. El volumen 15, lo que dice Martí en el volumen 15, en algunos, en Nuestra América, en sus escritos Nuestra América, no lo he visto en ninguna pared de Cuba. La libertad, el país es libre hacia afuera, sin España y Estados Unidos, pero también solo es libre si en el país los ciudadanos son libres y no son perseguidos por expresar su voluntad, su libertad. Creo que me entienden muy bien lo que quiero decir. La libertad de afuera no alcanza. Sí. Muy bien, el nombre inclusive de la estación de radio Nuestra América es tomada directamente del escrito de José Martí, de ahí lo tomé. Pero muy bien, ¿hay una opinión adicional de Rosa? Gracias, buenas tardes nuevamente. Bueno, solo me queda felicitar al señor Pedro con tremendo libro. Esto ha sido un paquete de información increíble entre Pedro, Carmen y Ramón, porque los tres están en la misma línea. Eso, tanta historia. Yo la verdad no tenía conocimiento de tantos detalles más que lo pasajero, lo que sale a la luz, pero las cosas de dentro, pues no. Y yo le deseo lo mejor al señor Pedro con su libro porque la información es excelente y conocimiento que mucha gente no tenemos. Muchas gracias. Muy bien, yo el único comentario que tengo, que a pesar de las críticas que puedan haber hacia una revolución cubana o a una revolución sandinista o al mismo movimiento en Chile de Salvador Allende, hay que tomar en cuenta que todos esos movimientos existieron no porque el sistema capitalista sea malo, es, sino un sistema político explotador, donde hay una gran diferencia entre pobres y ricos y unas miserias tremendas, que si surge un movimiento como en Cuba o como en Nicaragua o en Bolivia mismo, son criticados por los países poderosos, por los intereses capitalistas y neoliberales de todo el mundo, ¿verdad? Pero mientras exista el capitalismo, van a seguir existiendo movimientos sociales contra ese sistema que es injusto. Hay que tomarlo en cuenta, es un sistema totalmente injusto. Que llegue un momento a que una persona X que quiera perdurar en el poder, como lo mencionamos, entonces eso sí es condenable. Pero en cierta forma, ninguno de los dos países, perdón, de los regímenes o los modos de producción, como decía Carlos Marx, o sea, el capitalismo o el socialismo, ninguno de los modos de producción son perfectos, tienen sus problemas y cuando una vez que llegas al poder, pues el poder corrompe, ¿no? En cierta forma. Y eso es lo que yo opino. Yo estoy de acuerdo con Carmen. Yo he estado en Cuba y he visto cosas, lo que dice Carmen, yo lo he visto palpable. Yo me quedaba con gente, estudiantes cubanos que venían de provincias lejanas y tenían la educación pues prácticamente dada, cosa que decíamos nosotros, bueno, y en México o en Bolivia, allá no hay, allá tienes que pagar la educación y en Cuba te la daban. Entonces era como una especie como de
de consigna de que la educación debe ser gratuita o la medicina debe ser gratuita. Yo tengo un yerno que estudió medicina en Cuba y ahí estuvo, pero él me dijo, llegó un momento que cuando no había, por ejemplo, en caso de alimento, el alimento nos lo daban a nosotros. O sea, si el cubano no tenía acceso a comer algo, la comida estaba disponible a los estudiantes extranjeros. Entonces, en cierta forma, también hay ciertas situaciones en que sí es criticable, pero también hay que ver un balance, qué es lo que ha logrado la revolución. Yo, por ejemplo, a la señora Carmen, yo le puedo decir que usted es producto de la revolución, en cierta forma. Lo que ella platica es producto de la lucha revolucionaria en Cuba. Que Fidel, por ejemplo, hay una crítica muy fuerte a Fidel, que Fidel prometió viajar de punta a punta después de la revolución para entender mejor la problemática cubana. No me acuerdo si cumplió ese viaje o se quedó a la mitad, porque era demasiada la demanda del pueblo que no se daba abasto a él, según me contaron gente que lo conoció directamente. Pero yo digo que Fidel fue un gran estadista, inclusive muchos de sus escritos son ponencias dignas de ser libros de texto para entender la problemática en Latinoamérica y en el mundo. Si tú le hablabas de guerras, el tipo podía hablar de la guerra y contra la guerra y te daba una cátedra. Nosotros en Cuba, me acuerdo que en Francia lo dijo, ¿no? Nosotros en Cuba no mandamos bombas ni bombardeamos ciudades, sino mandamos libros. Creo que lo dijo en Francia, cuando le preguntaron cosas similares. Entonces, el Che, inclusive uno lee el Che, también aunque haya sido lo que haya sido fusilado o no haya fusilado, tiene unos escritos tremendos, que son por decirlo, son como tesis que pueden ser para el mejor entendimiento de América Latina en el siglo XX. Sin el Che, sin Fidel, así, la historia en América Latina no se hubiera escrito o no como la conocemos ahora. Esa es mi opinión. No sé usted qué opina, y ya para cerrar, para que no se nos amontone. Yeah. Pedro, comentarios. Hay mucho desierto, perdón, desierto igual que lo que dijo Carmen, que porque podía haber también asiento totalmente, o sea, totalmente cierto. Bueno, un pero, siempre hay un but, ¿no? En inglés, siempre hay un pero. Y no me puedo quedar sin el pero, señor. No tiraba bombas. Entrenó la guerrilla de toda América Latina. Don't forget. Toda. No, sí, yo estoy de acuerdo. Nada más que digo que es la manera de expresar que tenía él y el análisis es muy El respetable. presidente López Obrador, sin ir más lejos. Por suerte estoy jubilado, puedo criticarlo libremente. De México a Ushuaia, en todos los países, y a veces cuando yo estaba en Cuba, el que era ministro del Interior, en los 60 había entrenado tropas para guerrilla, para poner bombas en Argentina, en Brasil, en Chile. Está bien, no mandara bombas como mandaba Obama, pero entrenaba a la guerrilla. Ah, eso sí. O por ejemplo, usted mencionó a Hugo Chávez, el papá de Hugo Chávez, Hugo consideraba a Fidel como su papá, como su padre. Y lo dijo públicamente, lo decía públicamente él. ¿Sabe por qué se quedó Hugo Chávez en Venezuela después de muerto Fidel? Y no el que ahora dirige el Parlamento, me olvido su nombre, que es el que debía haber quedado en lugar de Maduro. ¿Sabe por qué? Maduro había asistido en los años 80 a una academia de estudios políticos del Partido Comunista, la Academia Ñico López, y conocía muy bien, mi estimado, Fidel y Raúl conocían a Maduro antes que a Chávez. ¿Lo sabías? No. Por eso Maduro siguió. Y no, ¿cómo se llama? Me olvidé ahora, el nombre del presidente de la Asamblea, que es el que debió ser sucesor de Chávez. No. Ahora lo queremos a Maduro. No estaba en la reunión, yo obviamente, pero es así. Y ahí también hizo cursos el presidente y vicepresidente de Bolivia, Morales y García Piñera, en la Academia Ñico López. ¿Pueden tomar nota? Por eso lo conocen a Maduro cuando era camionero o conductor de ómnibus. Hablando de mercadotecnia, hay que tomar en cuenta que cuando Chávez estaba enfermo, ¿quién aparecía a su lado derecho atrás?
Maduro. Ya lo estaban colocando. Porque lo conocían de antes. Ya lo conocían de antes. Muy El bien. 80. Muy bien, ya vamos a concluir porque se nos está yendo el tiempo. Ya, Carmen Guerrero, ya rapidito. Y 1 hora, señor director, 15 minutos estoy se viendo nos fue aquí el Es que tiempo. es interesante. es un tema muy Muy bien. interesante. Casi nadie toca Sí. estos temas últimamente, por eso lo he Exacto. Es muy dejado. interesante, sí. Sí. No, Carmen. lo que quería El año que viene, Marisol, apuntar no me en presento. relación con lo que decía el señor Morcillo es que el bloqueo sí fue, usted conoció lo del barco, pero hubo mucho más que eso. Yo trabajé para una empresa extranjera en Cuba y en el año 94 llegó un senador, y yo lo sé porque yo fui quien cogí la llamada de mi empresa y convocó a todos los empresarios extranjeros que tenían negocios en Cuba para una reunión para incentivar a romper con las relaciones. E incluso yo conozco a un señor canadiense que tuvo que irse porque tenía más del 50% de sus negocios en Estados Unidos y lo amenazaron. O si usted va, le cancelamos. Las transacciones no se podían hacer en dólares. Cada vez que hacía un pago en dólar, le congelaban las cuentas a privados. Estoy hablando de personas que no tienen nada que ver con la política, que deciden comerciar con alguien. Y en eso sí yo pienso que nadie tiene derecho a decirle a otra persona, usted no puede hacer esto, porque eso también, ahí entramos en las relaciones de dependencia y libertad. El bloqueo sí es real. Que pueda haber bloqueo interno, no lo sé, pero sí le puedo decir que el bloqueo de los Estados Unidos hacia Cuba es visceral, es un conflicto visceral y que es real. E incluso medicamentos no se puede utilizar, no se puede. Imagínense usted, yo no sé si ustedes siguieron el conflicto Bacardí-Habana Club. Es un conflicto que fue súper conocido. Una marca registrada y la bloquearon. De ron. Eso fue hasta La Haya, que va contra el derecho del comercio internacional, porque la marca estaba registrada en los Estados Unidos, aunque no se pudiera vender. Es decir, que los ejemplos son múltiples, sí existen todavía. Y es verdad que mucha gente se va porque la situación del país en estos momentos es complicada y mucha gente se va, pero todo el mundo, no es porque todo el mundo va a irse a encontrar el paraíso terrenal, la gente también sueña mucho, incluso se va gente que no tiene necesidad de irse por el simple hecho de que, bueno, no sé qué. Es más complejo de lo que uno pueda imaginarse, es mucho más complejo. Y cierto lo que dice nuestro director de la radio, sí venían, y lo que usted ha dicho, señor Pedro, venían personas, sí venían a guerrillas a entrenarse, ¿por qué no? Nadie les puso. Yo no pienso que Fidel en ningún momento haya dirigido el movimiento de la guerrilla latinoamericana, porque la independencia de esos países se respetó, se fue a Angola, pero Angola pidió la ayuda y se le dio. Había de También la dijeron, ETA en La Habana, una casa de La Habana, detrás déjeme decir, del Meliá Coiba hay un edificio y ahí estaba la ETA. Yo los he conocido allí. no digo que no, yo no conozco todo, yo le hablo de Yo mi sí. experiencia, pero sí sé que el bloqueo es real y que todavía golpea a Cuba. E incluso le puedo decir que los años que yo vi más florecientes en Cuba, desde que yo tengo uso de razón después de la revolución, fue en el 2017, con las relaciones de Obama. Mire, en el año 90, creo que fue 96, vino a Cuba una delegación de hombres de negocios. Al frente de esa delegación vino Carter, porque los hombres de negocios independientes americanos, los agricultores y otros, están interesados en comercializar con Cuba. ¿Por qué? Porque para ellos es muy fácil y muy económico, porque es un país que lo tiene muy cerca. Pero todo eso está vetado, porque hay un veto que no se ha podido, que no es de la jurisprudencia presidencial, que es la ley Edmund-Bolton, que es muy fuerte en cuanto a relaciones comerciales, y existe todavía. Desgraciadamente existe. Perdón, pero no de alimentos, dicho del Sí, año de 2000. todo, No, de todo, no, de desde el todo. año 2000 Mire, hoy no. Desde el día, año 2000 usted, no. le voy a Desde el decir año más. 2000. Hoy En el día, si año usted 2000 es no, en el año francés, 2008 se vendieron 750 millones de dólares de mercadería pero americana. todo eso se hace por terceros países, pero no directo no lo pueden hacer. Mire, imagínese usted Sí,
No el día, un Directamente, francés. directamente con la condición que sea, al contado y en barcos americanos, absolutamente. Eso lo digo sin duda. ¿Pero por qué? Porque no se puede hacer una transacción normal, porque si no esos hombres lo pierden todo. Por el Imagínese embargo, usted porque que usted y yo hoy, coincidimos en la operatoria, pero no coincidimos en la terminología. sí, Embargo, el bloqueo es una operación naval militar de guerra. no, bueno, ese es el término que se utiliza, pero ¿Sabe dónde lo para hablar de la encontré? economía. ¿Sabe? Y voy a cortar porque voy a hablar 2 horas. ¿Sabe dónde lo encontré? Esto está en el libro y en la tesis. Que el bloqueo es una operación militar en la Pero, página contra bloqueo de Cuba, del gobierno de Cuba. Ellos reconocen que bloqueo no es la palabra. Ellos mismos busquen Cuba pues contra bloqueo y yo no le acuérdense digo que no, yo le digo el hecho en concreto. la Imagínese que usted palabra. hoy día, usted es Diferimos un, en la palabra, en el término, pero es embargo, no el mire, bloqueo. hoy día, Y usted es un eso hombre, hasta la muerte. Oh, no, hoy, déjeme embargo, ponerle un ejemplo para embargo. yo terminar, para no hacerme esto más Bueno, extenso. Usted hoy día es un hombre de negocios francés. Usted viajó a Cuba. Si usted quiere viajar a Estados Unidos, a usted no le dan entrada. Usted tiene un puño en su pasaporte de Cuba. Y lo sé porque tengo amigos que se han visto en esa situación. Que no son gente que va por política, ni mucho menos. Van porque tienen amigos, porque están acostumbrados a ir, porque son amantes del tabaco, son fumadores de tabaco y van a cenas, etcétera, etcétera. Y fíjese usted hasta dónde eso llega, que es totalmente aberrante, pero es así. Bueno, ya con eso terminamos. Muchas Ya, gracias. que ya se nos ha echado el tiempo encima. Luz Marisol Paredes Zapolitano puede cerrar ya la sesión del día de ahora. Esto es para otra plática, ¿eh? Sí, Señor, sí, da señor para director, mucho. no terminamos tanto porque de verdad que este tema promete. Qué pena que tengamos que Oye, cortar. Yo pero a quiero mí me gustaría seguir decirle, escuchándolo. momento, me gustaría decirle a Armando que esto que decía de Fidel Castro y de los capitalismos y tal, es que el espíritu del tiempo realmente se crea, ¿no? Yo recuerdo, fíjate, y acabo rápidamente, leyendo la biografía de la duquesa, bueno, de Roma, ya habrá muerto, de Romanones, ¿no? Que fue espía norteamericana en España en la Guerra Civil. En su biografía dice que tenía ilusión de conocer a Trump, al presidente, bueno, todavía no era presidente, era un jovencito que parece ser que quería ser político, bueno, quería ser presidente. Y entonces le invitaba Nancy Reagan, la iba a invitar. Y en su biografía, luego leer biografías es maravilloso, Nancy no la pudo acompañar a Nueva York a que conociera a Trump porque estaba en Nicaragua, su fundación, apoyando a la guerrilla. Manda narices. Manda narices. La fundación de Reagan apoyando a la guerrilla en Nicaragua. Por cierto, en la CIA, la orden de hundir el barco salió de la CIA de Nicaragua. O sea, tú fíjate tú, o sea que el espíritu del tiempo, ¿quién te iba a decir que una fundación, Nancy Reagan, apoyando a la guerrilla? No. Y ya me callo. No, nada más para cerrar un poco lo que dices, pues ahí tienes el caso de los contras, ¿no? El dinero que era destinado para Irán, para la cuestión de la insurgencia en Irán, fue desviado directamente para Bueno, las y lo de guerrillas en Estados Unidos Nicaragua. y la intención de Estados Unidos con Cuba, yo no lo tengo claro. Un día, pasando por la calle Obispo, enfrente, muy cerca de la Cadeca, enfrente, hay una fundación canadiense donde su misión exclusiva es constatar todo el catastro norteamericano y canadiense. O sea que está en la calle Obispo, o sea, lo sé porque hay una placa allí, ¿no? Y dije, mira, che, qué casualidad, ¿no? O sea que hay algo detrás, ¿no? Bueno, ya no hablo más. Muy bien, ya no. Muchas gracias. Señor director, nos ha quedado corta. Yo quiero invitarlo a Pedro Von Eyck que se vaya apuntando ya a la octava porque queremos la revancha, queremos escucharte, Pedro, por favor. Nos has dejado con la miel en los labios, por favor, Pedro. Ya públicamente te invito a la octava Expo Literaria que empezamos en mayo porque nos ha quedado corto. El tema nos ha quedado corto, así que invitado. Esto va a ser sobre Haití. Pero también,
Pero también quiero invitar a nuestros radioyentes, a nuestros seguidores que vayan a la plataforma de Amazon y adquieran este libro. Imagínense tremenda polémica que ha causado hoy en la séptima No, Expo Literaria, Dios mío. Entonces, ¿quieres leerte, quieres empaparte de estos temas? Pues ve rapidito nomás, así rapidito a Amazon y compre el libro de nuestro querido escritor Pedro von Eycken, Testigo de una revolución traicionada en forma electrónica y física. Lo tienes en 24 horas en la puerta de tu casa en Estados Unidos y en Europa. Señor director, nos vamos ya a Nos la séptima vamos y Expo ya nos vemos en la, como dicen, la revancha. Pero yo no digo revancha, yo creo que el tema estuvo muy interesante. Muchas de las cosas que usted dice, Pedro, en su libro son ciertas. Y es bueno que lo hable ahora, porque si lo hubiera dicho esto en los años 60, 70, muchos no lo hubieran creído, porque estaba muy popular todo el movimiento de promoción de la revolución cubana como una especie de esperanza hacia Amábamos a Fidel. el continente americano. Yo tengo mucha gente que es de izquierda de México, muy izquierda, muchos al saber lo que usted dice de Che Guevara, ya quitaron sus carteles de sus paredes. O sea, o tenían al Che como figura a seguir, y cuando supieron lo que realmente hizo, lo que no se ha dicho, empezaron a bajar los carteles. Ya nunca más los volvieron a poner. Pero es un ejemplo, gente que es izquierda, gente de izquierda. Totalmente, hasta puede ser ultra izquierda a favor de Fidel, a favor de la revolución cubana, pero cuando se enteraron cosas que en ese tiempo no se mencionaban, ya empezaron no tanto a no creer, sino ya mejor, no, pues yo no comparto, yo no concuerdo con eso que hizo Ernesto o que haya sido. Pero es un ejemplo, pero es muy importante, sería muy bueno haber tenido gente de izquierda o de ultra izquierda aquí para que... Señor director, ya lo invité para la octava, ahí va a ver. A ver, ya invitó, ¿a quién Claro, invitó? ya, yo lo voy a invitar también. Acá quiero invitar también a Carmen Guerrero, que también se presente en la Carmen, octava Expo y a lo mejor Literaria. buscar a la hija del Che Guevara. Uy, Dios mío, esto sí se pone bueno. Camilo Guevara ya Ok. falleció, ¿verdad? Falleció el hijo del Che, falleció hace poco. Entonces Están empezar a buscar a la gente invitados, que queda, invitados. inclusive a los cantantes revolucionarios cubanos, a Silvio Uy, Rodríguez, Dios, a ver, esto está, que estos, sí. estos pueden hablar también bastante de lo Claro que sí, señor director, claro que sí. Muy bien. Desde los Estados Unidos de América, le saluda Armando García. Este fue un tema muy, muy controversial, pero de una plática sana, sin atacarnos nadie. Todos lo escuchamos a usted. Usted escuchó a la señora Carmen, escuchó al señor Ramón, a Rosario, a Rona, a Rosa y a un servidor. Muchas gracias desde los Estados Unidos de América. Un abrazo y que Dios los bendiga a todos. Hasta Y pronto. gracias desde Argentina.